Chaim Herzog fue el sexto presidente de Israel entre 1983 y 1993. Nació el 17 de septiembre de 1918 en Belfast, Irlanda del Norte, y falleció el 17 de abril de 1997, en Jerusalén, Israel, a los 78 años. Fue sepultado en el Monte Herzl. Fue diplomático, escritor, soldado, político, periodista, jurista y legislador. Chaim recibió una completa educación judía mientras asistía al Wesley College, en Reino Unido. En 1935 emigró a Israel para estudiar en una yeshiva y comenzar sus estudios de Derecho. Allí, en Israel, prestó servicios a la Haganah durante la revuelta árabe entre 1936 y 1938. Se graduó de Derecho en la Escuela Universitaria de Londres y luego trabajó de abogado en Lincoln's Inn. Chaim fue el principal comentarista militar para la radio durante la Guerra de los 6 Días y cobró fama por sus transmisiones que elevaban la moral de la población. La Guerra de los 6 Días surgió cuando Nasser llegó al mundo árabe con sus ideas de panarabismo. Él logró unificar el bloque árabe bajo la consigna de la destrucción de Israel y ocurrieron ciertos acontecimientos que aproximaban la guerra, como por ejemplo, Egipto cortó el estrecho de Tirán el 23 de mayo, impidiendo a Israel una de sus salidas comerciales. Por otro lado, durante sus discursos, mostraba sin ocultar sus intenciones de acabar con Israel. Mientras tanto, en Israel se preparaban para lo peor. La Guerra de los 6 Días fue un enfrentamiento militar entre Israel y la coalición árabe entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Israel se ve forzado a establecerse en la zona de la Franja de Gaza como compensación por los crímenes sufridos por los judíos a manos de los nazis. Sin embargo, Israel, para poder establecerse, debía reacomodar los países que se encontraban establecidos en esa zona, acción que no fue bien vista por ellos. Aunque el gobierno de Israel no quería la guerra y la temía, los militares israelíes consideraban que era necesario atacar inmediatamente, porque sin la ventaja de la sorpresa, Israel no podía sobrevivir. El 5 de junio, Israel bombardeó las bases aéreas egipcias. También atacaron Jordania, Siria y ocuparon varios territorios. Los 3 países árabes declaran la guerra a Israel. Al otro día se apoderan de Gaza y las tropas israelíes penetran en el sector árabe de Jerusalén. El 7 de junio estalló una gran batalla de blindados en el corazón del Sinaí. Los barrios judíos de Jerusalén son bombardeados. Las fuerzas israelíes entran en la Iratica de Yerushalayim y ocupan la mayor parte de la orilla occidental del Jordán. Jordania acepta un alto del fuego. Luego, el 8 de junio, los israelíes llegan al canal de Suez. Al día siguiente, sorpresivamente, el presidente de Nasser presentó su renuncia en la televisión, pero dio marcha atrás con su decisión luego de ver el descontento de su población. Luego, los israelíes penetran en el Golán y el 10 de junio todo el arsenal militar israelí está movilizado para aplastar las posiciones fortificadas de Siria. Finalmente, a finales de junio, la Knesset vota la anexión de Jerusalén Este. En 1980, una ley fundamental dará a Jerusalén el estatuto de capital, eterna y indivisible de Israel. En 6 días, Israel destroza el mito de Nasser, vence a 3 ejércitos árabes que amenazaban su existencia y establece por sí mismo sus fronteras en el Canal de Suez y el Golán. Como aprendizaje de vida, notamos que Chaim siempre estuvo presente a lo largo de la historia en cantidad de instancias importantes que contribuyeron a la construcción del Estado israelí que conocemos hoy en día, pero no tuvo una posición protagonista. Aquello nos lleva a la pregunta, a pesar de no haber sido protagonista, ¿son sus acciones y sacrificios menos relevantes? Nosotras consideramos que su voluntad para hacer lo que pudo y su gran valentía no merecen pasar desapercibidos o ser menospreciadas, solo por haber sido uno más de la cantidad. Esta misma cantidad son lo que hace posible poder cumplir nuestros objetivos y son igual de importantes que el protagonista. Aún más, su modestia y falta de egoísmo es algo no muy frecuente tanto en el ser humano como en la historia, lo que, en nuestra opinión, habla mucho de él y de su persona. Tal vez el protagonismo no es tan importante después de todo, ya que lo que realmente cuenta es la disposición a actuar.